dos somos mejor que uno. Diga amén. Amén. Dos somos mejor que uno. Y le he puesto el sermón, y hay varios textos, pero he buscado en Amós, profeta Amós, y he buscado en el versículo 3, y dice un texto que todos lo conocemos. Bueno, los que leen la Biblia. ¿Quiénes leen la Biblia? Que no leen la Biblia, no. Y dice: en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Dice de la forma siguiente, el versículo 3: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Vamos todos, vamos a decirlo. ¿Andarán dos juntos sin ponerse de acuerdo? Vamos todos con fuerza. ¿Andarán dos juntos sin ponerse de acuerdo? Quiero que le digas al que está a tu lado: no me molestes, porque dejé cosas importantes para atender al más importante de todo, que es una palabra que Dios tiene para mi vida. Así que volteate y dile: no me molestes. Aleluya, un aplauso fuerte al Señor. Y el ser humano, a lo largo de la humanidad, ha tratado de compaginar, ha tratado de ponerse de acuerdo con su misma especie, o su misma especie. A través de los siglos, las grandes diferencias que han existido en la humanidad es porque dos o tres personas no han logrado ponerse de acuerdo en un tema. Y esto ha generado grandes guerras, grandes problemas, grandes circunstancias, grandes tragedias. El profeta Amós, en el contexto de la profecía, va contra Israel y le dice: ¿acaso es que los profetas pueden profetizar sin ponerse de acuerdo con aquellos que son interlocutores de él? Pero yo no quiero hacer una historia biográfica de la vida de Moisés, de Amós. Yo quiero hablarles sobre el tema: ¿podremos estar dos juntos sin ponernos de acuerdo? ¿Cuántos honran el nombre del Señor? El hombre se define antropológicamente como un enfermo social. Y cuando digo enfermo social, estoy hablando de que la necesidad de sociabilizar que tiene el individuo es más grande. Nosotros por necesidad necesitamos comunicarnos. Hay una necesidad intrínseca en la antropología del individuo para comunicarnos. Y allí quiero detener para tratar de definir qué significa estar dos juntos. Estar dos juntos significa que dos individuos puedan estar cerca uno del otro. Esto no necesariamente significa que estén de acuerdo, están juntos. Pudieran tener divergencias, pudieran tener formas distintas de pensar, de llevar la vida, y eso lo vemos a diario en la sociocultura, cómo nos educaron y cómo educamos a nuestros hijos. Tenemos formas distintas de comunicarnos, aunque sea un mismo canal, pero para imponer nuestra forma de hacer amistades. Así que el hombre necesariamente tiene que hablar, tiene que comunicarse, porque está intrínseco en él. Por eso nos vamos desde el punto de vista teologal a lo que dice en el huerto del Edén: no es bueno que el hombre esté, no es bueno que el hombre esté. Hizo descender sueño, y de la costilla sacó una muchacha muy hermosa y le dijo: ahora esta es carne de tu carne y va a compartir contigo y se enseñoreará contigo. Dios tenía en su perfectamente el hecho de saber que el hombre no puede estar solo, y cuando hablo hombre estoy hablando de mujer y de hombre, y entonces nos genera una parte profética cuando dice: y dejará el hombre a su padre y a su madre y se
se llegará a una mujer y serán una sola. Ahora yo quiero hacer un paralelismo importante. Cuando hablamos de una sola carne, no tiene que ver con que la carne sea dispersa a la otra. Es que una sola carne es un buen sentir, es una sola opinión, es un solo camino. Alaba la gloria de Dios. Es una sola cosa de pensar. Una sola carne tiene que ver que vayan para el mismo lugar. Tiene que ver que piensen la misma cosa. Una sola carne significa que hay que fusionar. Hay una película que se llama El Náufrago con Tom Hanks. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto esa película? Hace años. No voy a decir el año porque después van a decir se le cayó la cédula del obispo. Y un día yo estaba al televisor viendo y me llamó la atención la forma como Tom Hanks, que interpretaba a un hombre que había naufragado, quedaba en una isla. ¿Verdad que sí? Quedaba en una isla. Y él empieza a pasar el tiempo. Y para que él pudiera mantenerse sobrio, pudiera mantenerse equilibrado mentalmente, él entonces toma un balón y le coloca por nombre el mismo nombre del balón. Y entonces él empieza a hacer lo que se conoce una prosopopeya dentro de la estructura de la figura retórica. La prosopopeya es una figura retórica que se utiliza para dar vida a lo inanimado. Así que él, para no sentirse solo, comienza a generar desde su imaginación un acto de comunicación con el señor Meyer. ¿Sí me entienden? Y empieza a hablar con el balón. Y empieza a pasar el tiempo de naufragio. Y pasa el año, y 2 años, y 3 años. Y él empieza y cuida. Y él mismo le va como con tizón, allí poniéndole barba, como reflejando que le salía barba al señor Meyer. Hay una sola explicación para eso. El hombre es enfermizamente comunicativo, igual que la mujer. Si tú y yo nos colocan en el monte Everest solo, vamos a terminar tratando de conversar con alguien para que nos genere un acto de confianza o de acompañamiento. Por eso que lo importante es no solamente estar juntos, diga conmigo juntos, sino que desde el punto de vista de estar juntos, hay 3 elementos que quiero examinar para explicar que no solamente hace falta estar juntos, sino estar de acuerdo. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? A veces la madre dice, vas a estudiar derecho. El hijo dice, la voy a dejar quieta, pero voy a estudiar medicina. A veces la madre dice, voy a ser bombero, vas a ser bombero, o policía, o rescatista. Y el hijo tiene en su corazón otra cosa. Aparentemente están juntos, pero no están de acuerdo. ¿Cuántos alaban el Rey? Así que la configuración que tengo en mi mente por el reflejo de la inmensa enseñanza que nos da la película El Náufrago, y llega un momento que tiene una vida tan tremenda y él empieza a sentirse acompañado, y luego entra una ola a la cueva y se despicha el balón, y él trata de colocarlo y le da aquella vida y habla, y cuando el día era malo dice no pescamos, y empieza a conversar con el balón, empieza a tratar de sentirse acompañado. Y a veces, amado hermano y hermana, así está el hombre sin Cristo, así está el hombre sin Dios, que trata de comunicarse, trata desesperadamente de interactuar con alguien o con algo, pero ese algo, ese alguien nunca le va a responder, porque el único que responde es el que está en los cielos, es el que envió a Jesús, es el que está en nosotros. Ese es el único que puede responder, el que ha enviado al Espíritu Santo. Alaba la gloria de Dios, alábala. Y algunos van y matan una gallina. Si la matan me invita para tomar sopa. Otros van y matan las cabras. Lo cierto del caso es que somos enfermizamente
Yo estudié esa carrera porque es la carrera que se encarga de estudiar la interacción entre las estructuras sociales. Porque yo dije, si soy teólogo, ¿verdad? Necesito una carrera que me ayude a mí a comprender al ser humano, por lo menos en lo humano. Pero el ser humano es incomprensible, porque tenemos libre albedrío. Así que, amados, la primera enseñanza que vamos a sacar es: 2 es mejor que 1. Diga conmigo, 2 es mejor que 1. Y cuando hablo que 2 es mejor que 1, es porque en primer lugar no es solo tu fuerza, sino la fuerza del que está contigo. No es solamente tu dinero, sino el dinero del que está contigo. No es solamente tu idea, es la práctica de esa idea con el que está contigo. Así que el principio es que nos pongamos de acuerdo a través de Cristo el Señor, y estando en Cristo de acuerdo, podemos hacer cosas que parecen imposibles que hagamos sin Él. ¿Vamos entendiendo? Cuando comenzamos la obra, yo necesitaba quien me acompañara, y aún lo necesito, ¿verdad? Y yo planteé algo que Dios me dijo: vas a ir a Canaán. Pero yo sé que solo se me iba a hacer muy difícil hacerlo. Nadie puede, ahorita que estamos en Mérida, ahorita que estamos en Carola, ahorita que estamos en Falcón, en Bendición allá, ahorita que seguimos fortaleciendo el trabajo en el Dividive, en Charallave, solo no iba a poder. Tenía que ponerme de acuerdo con personas que pudieran entender que deben ir al lugar donde yo iba, porque fue el lugar que Dios me dijo que fuera. Y todos los hombres de Dios siempre buscaron aliados. Los hombres de Dios siempre buscaron gente que pudieran compartir con ellos su forma de pensar. No estoy hablando de que Pedro o Pablo pudieran estar de acuerdo todo el tiempo. Lo cierto del caso, que luego del impasse de Gálatas, cuando llega el apóstol Pablo y le forma un lío a Pedro, luego de eso lograron ponerse de acuerdo, y no solamente crecía la iglesia hacia el lado de los judíos y hacia el lado más ortodoxo, sino que Pablo empezó a agrandar en su viaje misionero, y habían iglesias que se ayudaban unos con otros porque los hombres se pusieron de acuerdo. Cuando tú te pones de acuerdo con tu esposa, cuando tu esposa se pone de acuerdo contigo, cuando te pones de acuerdo con el novio, con la novia, con el hermano, con la hermana, entonces el propósito de Dios se cumpla. Donde están 2 o 3 reunidos, allí está Dios. Primero, aprende a buscar un buen aliado. Alaba la gloria de Dios. Y empezando por la esposa y por el esposo. Busca un aliado que ame a Dios. Busca un aliado que ama a Dios. Así que en la primera enseñanza en este punto, si tú buscas a quien no debes, vas a fracasar, porque te va a hacer de tropiezo en el camino. ¡Alábale! Ahora, estar de acuerdo tiene que ver en un plan y en un propósito de Dios. Tú no puedes estar de acuerdo en tus cosas, porque la Biblia dice: el corazón del hombre es más engañoso. Y yo no miro lo que mira el hombre. Dios sabe que tú puedes ponerte con un hermano o con una hermana, y debe comenzar con la esposa y con el esposo. Lo primero que deben hacer es hacer una vida espiritual. Debemos levantarnos en matutino, diga amén. Debemos empezar a orar los esposos y las esposas. Debemos empezar a leer la Biblia los esposos y las esposas. Debemos entonces tratar de acercar a la familia el propósito de Dios. Y cuando tú tomas a tu esposa o a tu esposo como un gran aliado para servirle a Dios, no hay diablo, no hay mentira, no hay nadie que te separe del propósito de Dios. El propósito de Dios tiene que ver que tú crezcas, y para que tú crezcas tienes que buscar un aliado que ame a Dios. Cuando yo crecí en la iglesia, yo tenía muchos amigos, pero no todos buscaban a Dios. Yo siempre me acerqué a los hermanos
que peleaban por congregarse. Siempre me acerqué a los hermanos que ayunaban. Siempre llegaba temprano a la iglesia porque estaba la hermana María Machado clamando a Dios. Porque la primera enseñanza es que no te alíes con el que te aleja de Dios. Y a mí me decían, pero ¿por qué te la pasas con esos viejos? Y yo me le acercaba porque ellos buscaban a Dios. Cuando tú estás en la iglesia, aprende a hacer alianza con gente que busque a Dios, con gente que te hable positivamente de la victoria de Dios, con gente que no sea un caldo de cultivo para separarte de la visión de Dios. Yo estoy aquí, tenemos 4 estados donde hemos llegado, porque he acercado la iglesia a gente de comunión con Dios, gente de propósito de Dios, porque yo sé que 2 son mejor que 1, 2 son mejor que 1. Por eso me rodeo de gente que pueda ayudarme, gente que cuando yo esté débil me diga tienes que congregarte, gente que cuando yo esté débil me diga hay que orar, gente que cuando yo esté enfermo me diga yo voy a orar por ti. Esa es la gente que tienes que buscar. Cuando tú buscas un aliado que no debe, va a alejarte del propósito de Dios, porque el diablo es un experto para hacer lo que tiene que hacer. Mire, es impresionante. Es impresionante. ¿Cuántos alaban a Jesús? Cuando usted está mal casado, usted va a la iglesia y la esposa no. O la esposa quiere ir a la iglesia y usted no. Y le terminan siendo tropiezo a la propia familia para que crezcan en Dios. Después se mete el diablo y aculpan a todo el mundo. Usted tiene que casarse con alguien que demuestre constancia en el Señor. Dígame, que la mujer que usted tiene se levante en la madrugada, que la mujer que usted tiene se levante a hacer arepita rica y le diga, levántate mientras yo te hago la arepa, yo busco a Dios, yo oro a Dios, te toca predicar, te toca un especial, te toca alabar al que vive. Mientras tú estás haciendo eso, yo estoy clavado de rodillas. Los grandes ministerios han fracasado porque hombres llenos de unción han visto y han estado acompañados de quien no deben, y cuando esa persona se echa a perder también el ministerio. A mí me decían, pero usted es de hierro. ¿Cómo su madre está en un velorio y usted está en la iglesia? Porque el que no se congrega está en pecado. Siempre lo he enseñado. Ayer operaron a mi hermano, hoy lo volvieron a operar. Aquí estoy, porque tengo que ser ejemplo, para que cuando usted entienda dónde Dios lo va a poner, usted sea de hierro, usted sea de acero, que nada ni nadie lo pueda mover. Usted va a ser un hombre y una mujer de gloria. Y el yugo desigual que dice el reverendo. A veces los yugos desiguales no están en el mundo, hermano. A veces. Imagínense usted eso. Yo tengo un divorcio y jamás. Nunca he negado que me divorcié. Y eso me ha traído problemas porque al diablo hasta se le olvida, pero hay gente que no se le olvida eso. Y mi ex esposa es una excelentísima dama, pero ella iba a un lugar y yo iba hacia otro. Estábamos casados, pero yo amaba el ministerio y ella no amaba el ministerio. Era una excelente madre, dígame. Era una excelente persona, dígame. Era una persona que me atendía, dígame. Pero cuando yo iba al ministerio, ella... y me da flojera congregarme, y me da esto, me da aquello, y yo tuve que tomar una decisión. Así que la primera enseñanza, júntate con quien te va a ayudar a echar para adelante. No te juntes con quien te desanime. No busques consejos que no está firme, porque ese que no está firme te puede enredar el cerebro. Segundo consejo: lo que Dios une no lo separa el hombre. 2 es mejor que 1 para el propósito de Dios. Eclesiastés capítulo 4 verso 9. Eclesiastés capítulo 4 verso 9. Aquí tengo los lentes prestados, ¿verdad? Mira lo que dice Salomón, el hombre más sabio. Digan amén. Versículo 9, capítulo 4. Mejores son 2 que 1, porque tiene mejor paga su trabajo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Alabado sea Jesús. Así que
Trata siempre de buscar que te rodee gente que busca a Dios. Gente que ore a Dios, dígame. Gente que esté pendiente del ayuno, que esté pendiente de la oración. Cuando hay personas que se reúnen para no ayunar, para no hablar de Dios y no hablar de otra cosa, entonces siempre va a aparecer lo que le pasó a Tom Hanks en la película. Era un balón vacío. Era un balón vacío. ¿Y ustedes recuerdan cómo se perdió el balón? El balón, él trata, se arriesga, se monta, hace una especie como de... No, él hace una especie como de barca y logra pasar. Y en una de esas se cae el balón. Y él empieza a llorar y empieza a llorar porque dice, señor Meyer, se está ahogando el señor Meyer. Y así hay mucha gente en la vida que le dice lo inanimado, que le da autoridad incluso sobre sus pensamientos. El que no te va a dejar nunca es el Espíritu Santo. Él siempre va a estar contigo en tu momento más difícil. En tu momento de aprendizaje Él va a estar contigo. En tu momento de necesidad Él va a estar contigo. No busques un balón llamado Meyer. Busca el Espíritu Santo, aleluya. Donde están 2 o 3 reunidos, allí se derrama Dios. Reúnete, dice el apóstol, para buenas cosas. Nunca aceptes que alguien venga a hablarte de lo que no es de Dios. Mire, cuántas personas, yo tengo el tiempo que tengo aquí. Jamás he llegado a una casa y he cambiado el sermón. Siempre he hablado de Dios. Siempre he hablado de Dios. Son las 3 de la mañana y estoy hablando de Cristo. Porque cuando tú dejas de hablar de Cristo se mete el diablo. Porque los demonios creen y tiemblan. Por eso es que hablar de Dios es mi deleite, dijo David. Porque en su presencia hay plenitud de gozo. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? Ahora, los beneficios de estar dos. Hay apoyo y compañía. Diga conmigo, apoyo y compañía. Los beneficios de estar con Dios dos para servirle a Dios es mejor. Es mejor. Hay evangelistas que salen a predicar y las mujeres no oran. Hay mujeres que salen a predicar y los hombres no oran. Entonces el hombre está solo. ¿Cuántos? Y este es un consejo que le doy a la iglesia. Aquí van a haber evangelistas poderosos con unción. Cuando usted salga a predicar, dígale a su esposa: ¿cuántos días de ayuno te metiste mientras yo le daba palo al diablo? Es así. Los grandes ministerios, mire, Gigi Ávila, la gente habla de Gigi Ávila porque ayunaba 40 días, pero la esposa 15 veces en su vida ayunó 30 días seguidos por su marido. Ese era el secreto de las sanidades, ese era el secreto de la gloria de Dios, era el secreto. Aleluya. Ahora hay compañía. Servirle a Dios y sentirse acompañado es maravilloso. ¿Dicen amén? Servirle a Dios y estar acompañado es maravilloso. ¿Dicen amén? Y hay una cosa que se llama comprensión. Cuando tú te sientes acompañado y tienes apoyo. La persona que está a tu lado, sea hombre o mujer, que se pongan de acuerdo para servirle a Dios. Cuando ustedes se ponen de acuerdo en algo para Dios, te vas a sentir acompañado, porque la persona cree en lo que tú crees y entonces vas a sentir el apoyo. Cuando yo le dije a la gente, yo voy a un lugar que se llama Canaán, éramos 2 personas, 3 personas, y entonces fui y hice un registro y la gente me llamó loco, y fui y hice un matrimonio con Carmen y Eduardo, y los únicos que éramos los 3, pero cuando yo le dije a ellos, ustedes quieren ir a un lugar que Dios me mostró, ellos dijeron sí. Entonces usted es parte de toda esa bendición, usted es parte de todo ese acompañamiento que Dios ha derramado, usted es parte de todo el poder y de la gloria que el Espíritu de Dios ha hecho. Cuando nosotros veníamos de Egipto, Dios me colocó al reverendo, y entonces Dios me colocó al profeta, entonces Dios me colocó a gente, hombres y mujeres, porque Dios sabe que sus siervos y siervas tienen que estar acompañados, tienen que sentirse apoyados para que la obra de Dios surja. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Hay gente que se casa, hermano, y las mujeres, con el respeto de estas damas, eso no está pasando aquí. Aquí no pasa eso. No pasa, ¿verdad? No pasa. A veces hay mujeres que le dicen, busca la casa tú. Ay, madre mía. Y a veces no hay una comprensión, no hay un apoyo. Y es difícil a veces. O el esposo que de vez en cuando vaya y le haga sus espagueticos, vaya y le lleve el desayunito a la mujer que cuida a los muchachos. ¿Es así?
Cuando tú te sientes acompañado, empiezas a sentirte apoyado. Por eso es que la Biblia dice que más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Nosotros nos sentimos no solo acompañados, sino apoyados por el Señor. Aleluya. Apoyados por el Señor. Amén. Apoyados, 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 apoyados.